Bueno, la microbiota es la comunidad de microorganismos vivos residentes en cualquier nicho ecológico y en particular la microbiota humana es la que reside en el ser humano. Está compuesta por 10 a 100 trillones de microorganismos. Esto es incluso más abundante que las propias células humanas, sobre todo se encuentra en el colon. Es incluso más abundante que la microbiota que vive en el suelo, subsuelo e incluso los océanos. ¿Qué es el microbioma? Es la unión de la microbiota, sus genes y sus metabolitos, y está muy relacionado con la enfermedad. Pues resulta ser que los seres humanos ya no somos solamente nosotros, sino que tenemos genes prestados de esta microbiota que nos superan con mucho y no somos ya un ser humano solamente, sino un superorganismo compuesto de la unión de nuestras células y las de la microbiota. La microbiota queda establecida después del nacimiento. Al nacer somos estériles, pero inmediatamente empieza la microbiota a invadirnos o a ocuparnos y está dominada por bifidobacterias al principio. Va teniendo muchos cambios y se estabiliza en los primeros 2 a 3 años. Este es un sistema ecodinámico, es dinámico. Incluso si un bebé se alimenta al seno materno con fórmula o distintos tipos de alimentos, va cambiando su microbiota. Al principio está dominado por bifidobacterias, que son un tipo de actinobacterias, y posteriormente va aumentando el número de firmicutes y bacteroidetes hacia la etapa adulta y el anciano. Pero cuando este sistema se descompone, entonces hablamos de la disbiosis. La disbiosis son las alteraciones de la microbiota intestinal y la respuesta adversa del hospedero a estos cambios. Esto se ha relacionado con enfermedades tan diversas como el asma, la diabetes, la esteatohepatitis no alcohólica. Y bueno, el genoma humano hasta ahorita no lo podemos cambiar, pero podemos cambiar el genoma de la microbiota para que sea beneficiosa para nosotros. Las personas no están esperando a que nosotros les demos probióticos para que ellos los tomen. Desde hace 5,000 años antes de Cristo, los pastores nómadas del Asia Central cuajaban la leche en las bolsas hechas de piel de cabra. Ahí había Lactobacillus delbrueckii, subespecies vulgaricus y Streptococcus thermophilus, y con esto se producía el yogur, que es un suplemento alimenticio que en el paso de los años ha probado que es seguro y se ha usado en grandísimas poblaciones. Incluso se dice que el rey de Francia, Francisco I, fue curado de una diarrea que no se le quitaba con yogur. Sí. ¿Quieren apagar, por favor, ahí atrás? Hay demasiada luz. Y los reflectores, por favor. Los reflectores de atrás, por favor. Gracias. Pero no es lo mismo que la gente lo utilice como suplemento alimenticio a que se utilice como agente terapéutico. Tratar enfermedades es otra cosa. Tiene que ver la seguridad, la eficacia, las indicaciones y también si hay riesgos. No nada más decirle a todo el mundo, tomes esto que está muy natural y muy bueno. ¿Cuál es la definición de probióticos? Según la FAO y la OMS, es un grupo de microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas otorgan un beneficio de salud al que los toma. Todos los probióticos son iguales, da lo mismo dar una dosis o dar otra, o dar un probiótico u otro, importa cómo se dan, si se encapsulan, si están vivos, sabemos si hacen daño, es igual un probiótico que otro, si solamente se comparten el género con o diferente especie o cepa, y todos estos son detalles que todavía estamos aprendiéndolos, pero son muy importantes porque no estamos usando el probiótico como un alimento, sino como un agente terapéutico. Y en esta caricatura les muestro alguna llamada que a lo mejor ustedes ya recibieron. Doctor, estoy en la farmacia, no hay probiotina. Es igual si compro Enterovida o compro el similar. Y el doctor dice, es lo mismo, todos son iguales, usted compre el que quiera. Pero la FAO y la Organización Mundial de Salud nos dijo en el 2001 que no se puede asumir que los efectos benéficos de una cepa ocurran con otras cepas. Entonces hay que estudiar cada uno de ellos. ¿Cuáles probióticos se escogen como tratamiento? Nos habitan entre 800 y 1,000 diferentes tipos de bacterias, bueno, de microbiota, pero no todas las usamos como tratamiento. Depende si se escogen su tolerancia al ácido gástrico y a la bilis, su capacidad de adherirse a la mucosa gastrointestinal y su capacidad para excluir a otros patógenos. Los probióticos deben permanecer viables durante su uso. Deben de poder ser recultivados en agar después de que ya están encapsulados.
Deben ser resistentes al ácido y a la bilis en su paso por el tubo digestivo y prepararlos microencapsulados en una matriz polimérica, preferentemente con liberación dirigida al intestino delgado y grueso, son factores importantes. Algunas paredes celulares pueden tener efectos antiinflamatorios, porque ustedes saben que algunos se venden como muertos, pero en general se busca que estén vivos. En el resumen ejecutivo del taller del trabajo sobre probióticos, que se publicó en el 2008, se dijo que todos los probióticos deben de identificarse por género, especie y cepa, lo cual ocurre en muy pocos de los que encontramos en nuestro país. Sus nombres deben ser actualizados. Y ellos revisaron que había probióticos que incluso tenían nombres incorrectos o incluso que no existían, eran ficticios. Todos los productos deben especificar el número de microorganismos al final del proceso de manufactura y también al final de la vida de anaquel, y que se debe de reconocer los eventos adversos de los probióticos. Los más usados en general son las bifidobacterias, los lactobacilos y también los Saccharomyces boulardii, que en realidad son levaduras. La mayoría de los probióticos que se emplean son sacarolíticos, son gram positivos, bacilos y tienen una preferencia por residir en el colon. Sus funciones, se escogen porque mejoran la barrera epitelial por mecanismos que todavía no son bien entendidos, incrementan la secreción de moco, incrementan la secreción de péptidos antimicrobianos, estimulan la síntesis de IgA, refuerzan las uniones epiteliales y también desplazan a otros microorganismos. Ahora, ¿qué hay de evidencia sobre las enfermedades gastrointestinales y los probióticos? Bueno, hay un metaanálisis publicado en el 2012 en el cual se analizaron todos los probióticos y su utilidad en el tracto gastrointestinal. Ellos analizaron la diarrea asociada con antibióticos, la diarrea por Clostridium difficile, el síndrome intestino irritable, la diarrea infecciosa, diarrea del viajero, pouchitis, enterocolitis necrotizante e infección por Helicobacter pylori, que son muchas de las enfermedades en las cuales se está usando los probióticos, aunque no son todas. En esta metaanálisis ellos encontraron 84 estudios que eran elegibles, en los cuales había 10.351 sujetos. Ellos encontraron que solo en 37% de los estudios hubo una reducción significativa de la enfermedad con los probióticos y en 63% de todos los estudios que encontraron no había diferencias con el placebo. También demostraron en sus metaanálisis que eran útiles en todos los padecimientos, pero no encontraron diferencias en diarrea del viajero y en la enterocolitis necrotizante del recién nacido. Como ustedes lo pueden ver, en este metaanálisis entonces se favorecía a los probióticos, excepto en esos dos casos. Y cuando analizaron los probióticos por cepa, encontraron que casi todos eran útiles, y en este metaanálisis llama la atención que aquí ven que atraviesa la unidad, particularmente para el Lactobacillus acidophilus, el Lactobacillum plantarium y casei, que se usan en muchas enfermedades, pero de manera individual ellos no encontraron que fueran significativa su ayuda. Y encontraron que todos estos eran eficaces, BSL3, que se ha utilizado en muchos estudios, Bifidobacterium, Streptococcus. En general encontraron que a través de todas las enfermedades gastrointestinales, todos estos lactobacilos demostraron su utilidad. Ahora vamos por cada patología. En cuanto a la erradicación del Helicobacter pylori, este es un metaanálisis publicado recientemente sobre la eficacia y seguridad de los probióticos en la erradicación del Helicobacter pylori. Son estudios en los cuales se emplean antibióticos más inhibidores de bomba de protones más placebo contra el uso de antibióticos más inhibidores de bomba de protones y más probióticos, que en general eran Lactobacillus y Bifidobacterium. Encontraron 10 estudios en los cuales se analizó la erradicación con un número de 1.469 participantes, y en 6 estudios se analizaron los efectos secundarios con un número de 978 participantes. Ellos encontraron que en cuanto a erradicación, tomando en cuenta a 10 estudios con 1.469 pacientes, la razón de momios en la intención de tratar era de 2.06 con un intervalo de confianza del 95% de 1.38 a 3.05,
de tal manera que ustedes ven en el metaanálisis que sí es más efectiva la erradicación del Helicobacter pylori cuando se utilizan probióticos. Por otro lado, en cuanto al análisis de efectos adversos, en 6 estudios que tuvieron un número de 978 pacientes, la razón de momios para reducir efectos adversos fue significativa, 0.305 con un intervalo de confianza de 0.117 a 0.79, y pueden ver en el metaanálisis que apoya el uso de probióticos para la disminución de los efectos adversos en la erradicación del Helicobacter pylori. En cuanto a la diarrea asociada a antibióticos, este metaanálisis publicado en Cochrane recientemente, encontró 25 estudios con un número de participantes de 4.097, y en estos encontraron que la diarrea con probióticos se prevenía al 13% contra el 21% cuando se usaba el placebo, con un riesgo relativo de 0.6, intervalo de confianza de 0.49 a 0.72. Sin embargo, ellos reportan en este metaanálisis que hubo una heterogeneidad estadísticamente significativa en los estudios analizados. En cuanto a la diarrea asociada a Clostridium difficile, de los pacientes que recibieron antibióticos, en estudios aleatorizados a probióticos y controlados con placebo, cuyo objetivo primario era evaluar la incidencia de diarrea asociada a Clostridium difficile, encontraron 1.871, muchísimos estudios, pero solamente 31 fueron considerados elegibles para el metaanálisis. Eso también fue publicado en Cochrane, y con un número de participantes de 4.492. Ellos encontraron que los probióticos redujeron en 64% el riesgo de padecer una diarrea asociada a Clostridium difficile después del uso de antibióticos, con un 2% versus 5.5% de riesgo, un riesgo relativo de 0.3, intervalo de confianza 0.26 a 0.55, y el número de personas necesarias a tratar para reducir este riesgo fue de 29. No hubo una diferencia en la infección por Clostridium difficile, solamente en el desarrollo de diarrea asociada a Clostridium difficile. Ellos no encontraron heterogeneidad estadísticamente significativa entre los estudios que analizaron, y se reportaron varias cepas, combinaciones y dosis en estos metaanálisis. Aquí les muestro el metaanálisis, en el cual, aunque muchos de los estudios rebasan la unidad, en el momento de hacer el análisis estadístico con el metaanálisis se encuentra que sí favorece la disminución del riesgo de diarrea asociada a Clostridium difficile. En cuanto a la diarrea aguda, en esta revisión de Cochrane se encontraron 63 estudios con 8.014 personas, 56 estudios eran en niños y bebés, y identificaron diferencias significativas en la duración de la diarrea, fueron 24.76 horas con intervalo de confianza de 15.9 a 33.6, y también se redujo el riesgo de tener una diarrea mayor a 4 días con un riesgo de 0.41. Las diferencias no pudieron explicarse por el tipo de probióticos o el número o dosis de probióticos, porque en general todos los estudios, cada estudio utiliza dosis diferentes y probióticos diferentes. En cuanto al síndrome intestino irritable, un metaanálisis presentado por Moayed y Engut encontró que se analizaron todos los estudios presentados entre 1966 y el 2008. De ellos encontraron 19 estudios aleatorizados controlados con placebo y escogieron todos los estudios con buena calidad. Encontraron que en las variables dicótomas de síntomas de síndrome intestino irritable había 10 estudios con 918 personas, y el riesgo relativo con el uso de probióticos fue de 0.71, con un bastante buen número necesario tratar de 4, aunque los estudios tuvieron heterogeneidad significativa. Y aquí les muestro el metaanálisis con favorecimiento para el tratamiento. Y cuando se analizaron variables continuas, fueron 15 estudios con 1.351 personas, una diferencia promedio estandarizada de 0.34, aunque otra vez la heterogeneidad era significativa, pero el metaanálisis favoreció al uso de probióticos. En el 2013 se presentó el Rome Foundation Report, o sea, se publicó, en el cual ellos opinan que 3/4 partes de los estudios controlados con placebo son positivos,
que no queda claro cuáles microorganismos son más efectivos. Aquí estamos hablando del síndrome de intestino irritable, y ellos piensan que los estudios con muy buen diseño apoyan el uso de Bifidobacterium infantis 35624, Lactis, DN y todos estos números, Bifidobacterium bifidum, MIM y algunas mezclas. Y solamente hubo un estudio en el cual fue peor utilizar probióticos que utilizar placebo. Ellos consideran en este reporte, concluyen que el Bifidobacterium infantis es de los que tienen mejor evidencia en el tratamiento del síndrome de intestino irritable, y más adelante rápidamente voy a mencionar una cosa de este estudio. Recientemente se publicó este estudio de probióticos más menos mesalazina en enfermedad diverticular sintomática no complicada. Es muy interesante, es un estudio aleatorizado, doble ciego, multicéntrico de 210 pacientes. El grupo M les dieron solamente mesalazina y placebo. El grupo L, Lactobacillus casei DG, 24 miles de millones, o sea, lo que los americanos dicen billones, al día más placebo. Grupo LM, Lactobacillus y mesalazina, y el grupo P, placebo más placebo. Y ellos encontraron que después de 12 meses la recurrencia de dolor por más de 24 horas consecutivas fue en el grupo LM 0%, grupo mesalazina 13.7%, grupo Lactobacillus 14%, grupo P 46% con diferencias significativas, y también hubo disminución en la incidencia de diverticulitis aguda. Y esto suena pues muy interesante. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, también hay resultados negativos. Por ejemplo, ese estudio de mantenimiento de la CUSI en remisión con todos estos bacilos encontraron que no sirvió para nada. Y un estudio que fue muy impresionante, tal vez el estudio ProPatria, con probióticos en pancreatitis aguda. Fueron 296 pacientes con pancreatitis aguda a los que aleatorizaron y controlaron con placebo, y ellos detectaron un aumento en la mortalidad de isquemia intestinal. Estos fueron los lactobacilos que dieron. Entonces, hoy por hoy pensamos que sí está muy bien, pero en pancreatitis aguda no. Aquí les pongo un pequeño ejercicio para hacer esto un poco más práctico. Hagan de cuenta que pues ya los convencí y ustedes tienen pacientes con enfermedad diverticular no complicada y les quieren dar su tratamiento con probióticos. Entonces, ustedes tienen que darle 24 miles de millones de unidades formadoras de colonias de Lactobacillus casei DG, porque eso es lo que la cepa que demostró, diarias. Yo me puse a buscar en pues, todo lo que tenemos en México de lactobacillus y encontré un producto número 1, que son cápsulas, pero ese tiene mezcla de 3 probióticos y en total tienen 10 millones de lactobacilo, aunque no dice cepa. Yo tendría que darle al paciente 8,000 cápsulas al día para lograr la dosis que le dieron en el estudio que les presenté. El producto 2 tiene 1,000 millones, no dice cepa, tiene otros 5 probióticos. De este nomás tengo que darle 24 cápsulas al día. Y del producto 3 es un producto lácteo que tiene 100 millones, es una cepa diferente y el paciente tendría que abrir y tomar 240 botecitos al día para obtener el efecto que yo les enseñé. En el ejercicio 2, pues ya les dije que el Bifidobacterium infantis pues está muy bueno y quita muy bien el síndrome de intestino irritable. Le tengo que dar 100 millones de unidades formadoras de colonias diarias. Eso es muy interesante porque los autores reportan que dieron varias dosis. Si les daban 1 millón de unidades formadoras de colonias, no era mejor que el placebo. Y si les daba 100 millones de unidades formadoras de colonias, pues estaba muy útil. Pero si les daban 10,000 millones, resulta que no se disolvía la cápsula, y eso lo hicieron pruebas, no se disolvía y entonces no les servía para nada. Yo aquí en México encontré un solo producto que tiene 26 millones de unidades, más otros 5 probióticos, y yo le tendría que dar al paciente 5 cápsulas diarias para tener el efecto. Entonces, lo que quiero transmitirles con estos ejercicios es que hay mucha información en la literatura, hay muchas cosas que funcionan, los metaanálisis nos dicen que funcionan, pero tenemos que convertir eso que leemos en la literatura a cosas prácticas, y el problema es que en la mayor parte de los casos no tenemos las formulaciones que se han utilizado para esto. Y este es un paso importante para volver esto un problema común y con buenas soluciones. Las preguntas, ¿los debemos de dar solos o mezclados? ¿Las distintas formulaciones tienen la misma eficacia? ¿Hay que dar una dosis exacta?
Las bacterias o la microbiota se queda en el tubo digestivo, cambia el tubo digestivo, se cambia temporalmente o para siempre. ¿Cuánto tiempo dura esta colonización? Podemos cambiar la microbiota de manera permanente. Y para concluir, les diré que los probióticos han demostrado ser significativamente más efectivos que el placebo en varias enfermedades gastrointestinales. No se han establecido dosis óptimas. Son poco potentes, entonces se debe decidir a qué pacientes del espectro de una enfermedad se van a administrar y son en general muy seguros, sin embargo, deben investigarse los efectos secundarios. Muchas gracias. Muchas gracias.